¿Cómo estás, Martín? Adriano Mondolesi te saluda. ¿Qué haces, Adriano? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bueno, muchas gracias por conversar con nosotros. En momentos en los cuales leía hace unos días alquileres. El gobierno admitió el fracaso de la ley Lipovetsky y analiza un impuesto a la vivienda vacía para impulsar la oferta. ¿Puede ser un impuesto a la vivienda vacía una solución a un problema habitacional que tiene hoy el país? Mira, para empezar a jugar, un impuesto nunca impulsa nada. Digamos, un impuesto por definición expulsa. En todo caso, subsidiamelo. Tampoco estoy diciendo que lo hagan. Pero digamos, un impuesto de ninguna manera va a generar ningún problema. Esto es solucionar un problema con un problema aún mayor, eh, que es, inclusive, asumiendo que en el corto plazo pueda llevar a algún resultado favorable, lo cual de vuelta dudo, pero asumamos eso. Es un daño tan grande y tan profundo al derecho de propiedad que ningún beneficio circunstancial en materia habitacional va a justificar esa intromisión a la propiedad privada. Totalmente, Martín, estoy de acuerdo con vos. Y bueno, atado con eso a la segunda pregunta, ¿no? Porque esta semana se hizo viral un video del Kun Agüero, exfutbolista, recientemente retirado, que justamente planteaba, ponía sobre la mesa un debate que nosotros venimos conversando de hace tiempo en relación a los impuestos en Argentina. ¿Qué opinión tenés respecto a lo que dijo el Kun Agüero? Y bueno, para vos, ¿los millonarios deberían pagar más? ¿Pagan mucho? ¿Pagan demasiado? ¿Pagan poco? ¿Cómo analizás Bueno, esta situación? son varias preguntas en uno y varias cosas interesantes para expandirlos un poquito. A ver, el problema, el primer tema, leí muchas críticas al Kun por opinar de temas supuestamente complejos y él que sabe si él patea una pelotita. Y la realidad es que es exactamente al revés. O sea, los impuestos deben ser un tema sencillo y basarse en sentido común que claramente el Kun tiene. Eh, entonces, lo que el Kun hizo fue de una manera digamos, con mucho sentido común, eh, diferenciar dos tipos de impuestos muy importantes, que son el impuesto a las ganancias y el impuesto al patrimonio. Es decir, el impuesto al flujo, el impuesto al stock. Te agrego dos más. Yo siempre lo digo, esto lo hemos hablado en alguna ocasión. Hay cuatro tipos de impuestos a nivel mundial. Cualquiera de los 180 impuestos que tiene Argentina se puede subsumir en estas cuatro categorías: consumo, ganancias, patrimonio y transacciones. Los países exitosos del mundo tienen un impuesto alto al consumo, porque nadie quiere fomentar el consumo, en definitiva, y porque además es el momento en donde el contribuyente, le guste o no, está exhibiendo capacidad contributiva. Si yo compro es porque yo tengo, si no, no puedo comprar. También tiene impuestos altos a las ganancias, o razonables, salvo que sea un paraíso fiscal, pero cualquier país exitoso tiene un impuesto a las ganancias, que podemos después discutir si es 20, si es 25, si es 18, si es 30, si está bien que la OCDE ponga un límite o un mínimo. Pero digamos, casi ningún país del mundo hoy discute los primeros dos impuestos. Ahora, ningún país que es exitoso en el mundo, ninguno, ni los escandinavos, ni Alemania, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni países más cercanos a nosotros, ni Chile ni Paraguay, por ejemplo, graban el patrimonio o las transacciones financieras. ¿Por qué? O las transacciones. ¿Por qué? Porque son impuestos que atentan contra el ahorro y por ende contra la inversión, el crecimiento, la productividad, el trabajo, la movilidad social, el crecimiento de la economía y demás. Entonces, estos dos impuestos últimos, el impuesto, por ejemplo, en Argentina tenemos el impuesto a los créditos y débitos, todo ese tipo de impuestos son impuestos muy nocivos. Y obviamente el impuesto al patrimonio, aporte social y todas esas cosas. Entonces, estos últimos dos impuestos se tienen que abandonar. Ningún país que haya tuvo estos impuestos o tiene estos impuestos. Y desde el punto de vista de lo que dijo el CUNES, es 100% correcto. Más aún, hay muchas razones por las cuales el impuesto al patrimonio es un mal impuesto. Es un mal impuesto porque recauda poco, es un mal impuesto porque es difícil de administrar, difícil de calcular, trata de diferente manera activos distintos. Pero además de eso, muchas veces es confiscatorio y muchas veces genera doble tributación. Es decir, si yo gano 100 pesos y me sacan 30 y después consumo y me quedan 10, si sobre esos 10 yo tengo que pagar 2, estoy pagando sobre lo que ya pagué 30 al principio de la película. Ni hablar si además compro cosas por ejemplo, si yo me compro un auto y el auto lo pago 100 pesos, al año siguiente pago bienes personales por 100 pesos, aunque en realidad de esos 100 pesos que pagué originalmente, 50 son impuestos. Estoy pagando impuestos sobre impuestos. Entonces, Argentina es un país muy complejo, tiene un sistema muy tramposo, impositivo,
Y realmente estos impuestos deberían no existir. Es así de sencillo. O sea, no debería haber impuesto al patrimonio, para decirlo blanco sobre negro. No debería haber impuestos sobre las transacciones. Y debería haber un impuesto alto al consumo, un impuesto normal, competitivo a las ganancias, que por supuesto debería poder no pagarse en el caso de reinvertir, con lo cual estábamos fomentando la reinversión. Y a lo sumo, si uno quiere impuesto al stock, el único impuesto al stock que más o menos funciona en algunos lugares y con mucha riqueza, a ver, no es el caso de Argentina, quizás alguna ciudad capital de algún lado podría pagarlo, es el impuesto a la propiedad inmueble. Eso en general hay países donde funciona bien y es de alguna manera un impuesto, vale, no, es un impuesto al patrimonio que puede funcionar. Ahora, yendo Adriano tu pregunta sobre si los ricos pagan más o menos, la realidad es que hay estadísticas muy transparentes donde queda claro que proporcionalmente los ricos pagan más que los pobres. Hay estadísticas que yo siempre comparto de la IRS acá en Estados Unidos, donde uno ve que el 1% más rico de la población se queda con el 21% del ingreso total, lo cual a uno le puede parecer bien o mal, no me importa, pero paga el 41% de los impuestos, o sea, paga el doble de lo que debería pagar proporcionalmente. Yo siempre sostuve que el impuesto a la ganancia tiene que ser flat, es decir, una tasa única. Si vos pagas más es porque ganas más, no porque ganas más y además tenés una alícuota que empeora, digamos, tu situación frente al resto. Y lo último que te quiero decir respecto al tipo de impuesto de riqueza es que de vuelta hay dos mitos tributarios muy fuertes que uno repite, repite y escucha y repite y se pone a pensar son falsos. Uno es que las empresas pagan impuestos. Impuestos a la ganancia corporativa, eso no es cierto. Los impuestos, las empresas son menos intermediarios entre el pagador de impuestos y la autoridad fiscal. La ley puede determinar quién ingresa el impuesto al Estado, no puede determinar quién va a llevarse el peso de ese impuesto. Y el otro mito es que los ricos van a pagar más impuestos si aumenta el impuesto de riqueza y todos sabemos que los ricos, entre comillas, lo que van a hacer es trasladar ese impuesto a sus bienes y servicios y así va a ir bajando en la cadena y quien va a pagarlo es o el que no tiene trabajo, pobre y no puede pasárselo a nadie, o el que trabaja en relación de dependencia y tampoco puede pasarle ese precio del producto al siguiente en la cadena. Es muy interesante ese planteo, Martín. Ahora, te hago una última pregunta para cerrar y no robarte más tiempo. Sacando el tema impositivo, o sea, tenés un costado también emprendedor de startup, lo hablábamos hace un rato fuera del aire también. Eh, ¿Cómo es ese desafío de emprender en Estados Unidos, en América Latina? ¿Cómo es todo ese desafío de justamente encarar una startup, como se lo denomina? Y también preguntarte, ¿por qué están tan de moda las startups? No, yo creo que estamos en una etapa de mucho cambio que para mí empezó con Internet y se completa con toda esta idea de blockchain y demás. Yo creo que estamos viviendo un mundo revolucionario. No nos damos cuenta porque estamos viviéndolo nosotros, pero cuando se escriban los libros de historia dentro de 300 años, esta revolución de los últimos 50 años de Internet, de blockchain y demás, va a ser comparada a las revoluciones más importantes que hubo en la historia a nivel industrial y demás. O sea, realmente los paradigmas están cambiando muchísimo. Hay mucho por innovar. O sea, yo hablo digamos, del proyecto al que vos te referís, es un proyecto que tiene que ver con una industria en la que yo trabajo hace 20 años, que es la industria del trust, la industria del manejo de patrimonios, que no cambió en 2000 años. O sea, vos agarrás un trust escrito hace 400 años y un trust escrito ahora y son iguales. Igual tenés que confiar en un trustee, igual tenés que tener una serie de cuestiones que no se cambian. El máximo avance es que ahora, en realidad, en vez de, además del papel, está el del Dropbox, y uno tiene las cosas ahí. Pero tecnológicamente hablando, la industria del trust es una industria muy aversa al riesgo, muy anquilosada, muy estática, y nosotros planteamos una reforma total a través de blockchain. O estamos revolucionando el sector, y me parece que es divertido poder ser protagonista de cómo se va a trabajar en los próximos años. O sea, yo creo que el trabajo del abogado va a cambiar muchísimo, el trabajo del administrador de patrimonios va a cambiar muchísimo. Y está bueno no quedarse pasivamente mirando, sino ser parte de ese cambio y bueno, y dedicarle tiempo a poner, digamos, nosotros diseñamos un software, digamos, que maneja Trust desde la nada. Y fue muy divertido con mi equipo empezar a ver, bueno, cómo nos gustaría, o sea, permitirnos pensar no cómo se maneja el negocio hoy, sino cómo nos gustaría que se maneje el negocio a futuro y poder invertir con inversores que confían en el proceso, digamos, varios millones de dólares en una solución innovadora, tecnológicamente espectacular. Y bueno, nada, estamos muy ansiosos de ver cómo reacciona el mercado. De a poco estamos teniendo, digamos, reuniones de ventas, se está probando el sistema. Estamos muy contentos, pero la realidad es que
cuando vos estás en un ambiente o en un país donde se fomentan estas cosas y hay crédito y ser emprendedor no es ser un chantún, porque ese es el gran problema que tiene Argentina. Argentina, por culpa de malos ejemplos, como, no sé, Soes y que es ahora Capital y ese tipo de cosas, es, bueno, el emprendedor es un chanta, el CEO es un chanta. Y no, así no son las cosas. La mayor parte de los emprendedores agregan valor a la economía, agregan valor a la vida de las personas de todos los días. La mayor parte de los CEOs son gente que tiene una visión distinta del mundo, que tiene una visión de hacia dónde van las cosas. Eh, digamos, yo como CEO de Untitled, o sea, de mi firma de abogados, olvídate de la parte tecnológica, la verdad es que hoy por hoy me despego bastante del trabajo de abogado de clientes, y yo lo que hago es fijar la visión de la empresa, pensar dónde quiero estar los próximos 5 a 10 años, asegurarme que haya plata en el banco para pagar los gastos, y no mucho más que eso. O sea, es un trabajo que en horas no es un trabajo que consuma tanto tiempo, pero que es de vital importancia. Ahora, si vos tenés que lidiar con 180 impuestos y con 20 vencimientos por mes, ¿cuándo la persona que maneja el va a poder sentar a idear el futuro? Y eso es lo que generó justamente que mucha gente se vaya a Brasil, se vaya a Uruguay, se vaya a otros lugares, y emprendedores argentinos súper capaces hoy emprendan, les va muy bien, pero no están en Argentina.